Dubái, la metrópolis dorada del Medio Oriente, conocida por sus imponentes rascacielos y su opulencia, enfrentó recientemente una catástrofe natural sin precedentes, inundaciones de proporciones épicas. Lo que alguna vez fue un oasis de lujo y modernidad se vio repentinamente sumergido bajo las aguas en una noche envuelta en truenos y relámpagos. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Las lluvias torrenciales, acompañadas de vientos feroces, transformaron las calles en caudalosos ríos, arrastrando todo a su paso. Los edificios, símbolos de la grandeza humana, lucharon contra una fuerza descomunal de la naturaleza, pero sucumbieron ante su furia implacable. Los habitantes, acostumbrados al esplendor y la extravagancia, se encontraron enfrentando una ira natural desatada, incapaces de hacer frente a la magnitud del desastre. Al amanecer, la ciudad emergió del diluvio, pero su brillo dorado había sido apagado por el lodo y los escombros. Dubái, que una vez desafió al desierto para erigirse como un oasis de modernidad, ahora yacía sometida a la devastación. La pregunta resonaba en los corazones de sus habitantes: ¿fue este desastre simplemente un acto de la naturaleza o llevaba consigo un mensaje divino? Las escrituras nos enseñan que las grandes calamidades a menudo sirven como señales o advertencias enviadas por un poder superior. ¿Podría este desastre en Dubái ser un recordatorio de nuestra vulnerabilidad frente a la naturaleza y un llamado a revisar nuestras prioridades? ¿O acaso fue una advertencia celestial contra la soberbia y la manipulación del clima? Dubái, conocida por sus ambiciosos proyectos de ingeniería, ha recurrido a la creación de lluvia artificial para combatir el calor extremo y la escasez de agua. Sin embargo, esta tecnología desencadenó consecuencias inesperadas, desafiando el equilibrio natural establecido por Dios. ¿Estaba el hombre desafiando los límites de la naturaleza al manipular el clima para su beneficio, o estaba incurriendo en la ira divina al alterar los elementos naturales? El contraste entre la grandiosidad de Dubái y su fragilidad frente al poder de la naturaleza plantea profundas reflexiones sobre nuestra existencia y nuestra relación con lo divino. ¿Estamos siendo llamados a reconsiderar nuestras acciones y prioridades? ¿Es este un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y nuestra prosperidad material, seguimos siendo vulnerables ante las fuerzas naturales y divinas? Las inundaciones en Dubái no solo son un recordatorio de la fragilidad humana, sino también una llamada a la humildad y la reflexión. En un mundo donde la ambición y la arrogancia a menudo nos llevan por caminos peligrosos, es fundamental recordar nuestra dependencia de algo más grande que nosotros mismos. La resiliencia de Dubái frente a esta tragedia demuestra la fuerza del espíritu humano, pero también nos recuerda la importancia de estar en armonía con la naturaleza y en sintonía con lo divino. Instancia, las inundaciones en Dubái nos instan a mirar más allá de la superficialidad de la riqueza y el poder y a buscar un sentido más profundo de conexión y propósito en el mundo que habitamos. En medio de la adversidad, encontramos la oportunidad de crecer, aprender y renovar nuestra fe en un futuro más resiliente y esperanzador. En una noche llena de estruendos y centellas, la metrópolis de Dubái, símbolo de opulencia y riqueza, se enfrentó a una tormenta de proporciones nunca antes vistas. Sus imponentes rascacielos, que una vez desafiaron los cielos, ahora luchaban contra la furia desatada de la naturaleza. Los vientos aullaban entre las estructuras, arrancando tejados y desgarrando árboles como simples hojas. Las lluvias torrenciales, más como cataratas salvajes, transformaban las calles en caudalosos ríos arrastrando todo a su paso. Al amanecer, la ciudad yacía sumergida bajo el peso del agua y la destrucción, su brillo dorado apagado por el lodo y los escombros. Este catastrófico evento plantea interrogantes profundas: ¿fue meramente un acto de la naturaleza o acaso llevaba consigo un mensaje divino? Las escrituras nos relatan cómo las grandes calamidades a menudo sirven como señales o advertencias de un poder superior. ¿Podría este desastre ser un recordatorio de nuestra vulnerabilidad frente a la naturaleza y una advertencia celestial? La posibilidad de una intervención divina nos obliga a reflexionar sobre nuestras prioridades y nuestra interacción con el entorno. La creación de lluvia artificial en Dubái,
aunque destinada a combatir el calor extremo y la escasez de agua, plantea cuestiones morales y espirituales sobre el dominio humano sobre la creación divina. ¿Estamos desafiando los límites establecidos por Dios al manipular el clima para nuestro beneficio? Las intervenciones divinas, según las Escrituras, a menudo responden a las acciones humanas que rompen el pacto sagrado con el Creador. ¿Podría Dubái, al intervenir drásticamente en los sistemas naturales, estar invitando a reacciones negativas tanto ecológicas como espirituales? Esta reflexión nos lleva a considerar la historia de Babel, donde la humanidad, en su búsqueda de grandeza, construyó una torre para alcanzar los cielos, solo para ser dispersada y confundida por la intervención divina. La lección de la historia nos advierte sobre la soberbia de desafiar el orden establecido por Dios y las posibles consecuencias de nuestras acciones. Torres para alcanzar el cielo. Dios, viendo esto como un acto de desmesurada arrogancia, confundió sus lenguas y dispersó a la gente por todo el mundo. Al manipular el clima, estamos quizás construyendo nuestra propia torre moderna de Babel, desafiando los límites que nos fueron dados. En Dubái, una metrópolis acostumbrada a un clima seco y caluroso, se encuentra repentinamente enfrentando un evento sin igual. El cielo, antes sereno y despejado, ahora se ha cubierto con nubes amenazantes, anunciando la llegada de una fuerza extraordinaria. Para comprender mejor la situación, exploremos las condiciones climáticas en Dubái. Una tensa expectación se palpa en el ambiente mientras los habitantes locales, como los visitantes, observan hacia arriba, siendo testigos de una ciudad que en otro tiempo desafió a la naturaleza. Ahora preparándose para enfrentar una fuerza impredecible e incontrolable. Esta tormenta no es común ni corriente, la calamidad natural arremete de manera súbita y sin advertencia previa, generando un fuerte contraste con la vida cotidiana estable y predecible de Dubái. A medida que las primeras gotas de lluvia golpean el suelo abrasado por el sol, se percibe un sentido de asombro. Entonces, la lluvia comenzó a caer. No fue una llovizna ligera, sino intensos aguaceros. Los tejados y las calles de la ciudad fueron azotados por gruesas gotas de lluvia. Sin dar tregua, el desierto acostumbrado a la sequedad se vio envuelto en aguas de inundación, como sacado de un relato fantástico. Las calles recientemente bulliciosas quedaron sumidas en un extraño silencio mientras la gente buscaba resguardo del inesperado embate de la naturaleza. Con la llegada de la noche, la tormenta creó una atmósfera dramática con relámpagos iluminando el cielo. El sistema de drenaje, concebido para hacer frente a condiciones climáticas normales, se vio superado por la súbita y fuerte lluvia. Este suceso desencadenó una serie de eventos que inundaron numerosas calles e incluso los niveles inferiores de algunos edificios. La ciudad, una vez alabada por su visión de futuro, ahora se enfrentaba a una situación que parecía sacada de una película de ciencia ficción postapocalíptica. ¿Es este fenómeno natural simplemente un suceso meteorológico inusual o lleva consigo un significado más profundo, quizás incluso divino? A lo largo de la historia, los desastres naturales han sido interpretados en un contexto más amplio, considerados a menudo como mensajes o advertencias de fuerzas sobrenaturales. Esta interpretación es común en muchas tradiciones religiosas, donde se cree que los eventos naturales reflejan la voluntad de los dioses o las consecuencias de las acciones humanas. Por lo tanto, ¿podría un desastre natural como la poderosa tormenta en Dubái servir como un llamado potente para que la humanidad reflexione sobre nuestra relación con el poder de la naturaleza? Dios, en la narrativa bíblica, es a menudo presentado como la encarnación de la bondad, la justicia y el amor incondicional. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras también observamos momentos en los que Dios castiga tanto a individuos como a naciones enteras. Este contraste puede resultar desconcertante y a menudo plantea preguntas sobre la naturaleza y los motivos de Dios. Primero, consideremos el contexto del Antiguo Testamento, donde los actos de castigo de Dios son más prominentes. Por ejemplo, el diluvio universal descrito en el libro de Génesis. La humanidad se había corrompido profundamente, la maldad era omnipresente, y Dios decidió enviar un diluvio para purificar la tierra de la iniquidad.
Aunque este acto puede parecer severo, desde la perspectiva bíblica, el diluvio representa una respuesta a una corrupción abrumadora y sistémica, un reinicio radical necesario para preservar la creación y sus propósitos originales. Otro ejemplo es la historia de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, conocidas por su inmoralidad y pecado, fueron destruidas por fuego del cielo. La destrucción de estas ciudades se presenta a menudo como una expresión de la justicia divina contra una maldad insostenible. En el contexto del Nuevo Testamento, la naturaleza del castigo divino toma un enfoque diferente. Jesús, la figura central del cristianismo, enseña el perdón y la redención como elementos cruciales en la relación entre Dios y la humanidad. La parábola del Hijo Pródigo, por ejemplo, ilustra cómo la misericordia de Dios se extiende incluso cuando hemos fallado gravemente. En esta historia, un joven gasta toda su herencia en una vida de derroche y al encontrarse en desesperación, decide regresar a casa de su padre, esperando al menos ser tratado como uno de sus sirvientes. Sin embargo, su padre lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso, sin mencionar su pasado pecaminoso. Este cambio en el enfoque puede entenderse a través de la cruz de Cristo, donde Jesús sufre y muere por los pecados de la humanidad, ofreciendo así una forma de redención y reconciliación con Dios. En resumen, a través de diversas narrativas bíblicas, podemos discernir una compleja comprensión de la naturaleza y la motivación de Dios en relación con los desastres naturales y el castigo divino, ofreciendo un camino hacia la salvación que no depende de los méritos humanos, sino de la gracia divina. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cuando Dios castiga según la Biblia, no es meramente un acto de ira o venganza, sino frecuentemente un mecanismo para restaurar el orden, proteger la creación en su conjunto, y a menudo sirve como un llamado al arrepentimiento y la conversión. Los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías y Amós, a menudo advierten sobre el castigo inminente, no como un destino inevitable, sino como una oportunidad para cambiar de rumbo y restaurar la relación con Dios. Cuando observamos este principio en acción, es importante comprender que la ira de Dios no es arbitraria ni impulsiva. Es una respuesta santa y justa a la rebelión contra su santidad y orden moral. La Biblia nos presenta múltiples ejemplos en los que la ira de Dios se manifiesta en respuesta al pecado persistente y desafiante. Consideremos el caso de los israelitas en el desierto. Después de haber sido liberados de Egipto, a pesar de los numerosos milagros y demostraciones del poder y cuidado de Dios, repetidamente dudaron de su provisión y poder, llegando incluso a adorar a otros dioses. Esto llevó a una respuesta severa de parte de Dios, que incluyó la negación de la entrada a la tierra prometida para esa generación. Jehová se enojó mucho contra Israel y juró diciendo: ninguno de los hombres de esta mala generación verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Deuteronomio 1, 34-35. La ira de Dios entonces también actúa como una advertencia para aquellos que están al borde de desviar su camino. Esta no solo busca castigar, sino más profundamente redirigir hacia la rectitud y la comunión con Él. En el libro de Amós, vemos cómo Dios envía advertencias a través de los profetas para que su pueblo se arrepienta y vuelva a sus caminos. A pesar de las advertencias, muchas veces estas no fueron atendidas y el juicio de Dios siguió como resultado natural y justo de la rebelión sostenida. Buscadme y viviréis, pero no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal ciertamente será llevado cautivo, y Betel será deshecho. Amós 5:4. En el Nuevo Testamento, la ira de Dios se entiende a través del lente de la cruz de Cristo. La crucifixión de Jesús es el punto culminante del plan de Dios para la redención de la humanidad. En la cruz, Jesús absorbe la ira merecida por nosotros, ofreciendo en su lugar gracia y perdón. Dios demostró su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos por él salvados de la ira. Romanos 5, 8-9. Aquí vemos que la ira de Dios no es contradictoria con su amor, sino que juntos trabajan para cumplir los propósitos de redención y justicia.
Entender la ira de Dios también nos ayuda a comprender mejor su amor, un amor que no se opone al mal ni se preocupa por la justicia, no es verdadero amor. La ira de Dios contra el pecado refleja su profundo amor por su creación, un amor que busca restaurar y reconciliar en lugar de destruir. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, Juan 3:17. Este es el corazón del mensaje evangélico que ofrece esperanza y restauración a través del sacrificio de Jesús. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha estado fascinada por la noción del bien y del mal. Esta dualidad se encuentra profundamente arraigada en nuestras historias, mitologías y, por supuesto, en nuestras creencias religiosas. Dentro del contexto judeocristiano, la exploración del origen del mal nos lleva inevitablemente a las escrituras de la Biblia, donde se plantean distintas teorías y narrativas sobre cómo éste entró en el mundo que conocemos. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, proporciona una de las primeras respuestas a esta inquietante pregunta. Aquí, el mal parece surgir de la desobediencia. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es fundamental para entender este concepto. Dios había creado todo perfectamente, el jardín era un lugar de paz y belleza sin igual, donde no existía el sufrimiento ni el dolor. Adán y Eva vivían en armonía total tanto con la creación como con su creador. Sin embargo, se les dio una sola prohibición, no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, descrita más tarde en la Biblia como una manifestación de Satanás, tentó a Eva a desobedecer esta orden. La desobediencia de Adán y Eva resultó en la entrada del pecado y la muerte en el mundo. Esta narrativa ofrece una explicación inicial sobre cómo el mal llegó a existir en la humanidad y sigue siendo una parte fundamental de la teología cristiana sobre el pecado original y la caída del hombre. Además de la historia de Adán y Eva, la Biblia también presenta otras explicaciones sobre la naturaleza del mal. Se habla de la influencia de Satanás y los demonios en el mundo, así como de la capacidad del hombre para elegir el mal sobre el bien. En conjunto, estas narrativas proporcionan una visión compleja y multifacética del mal en el mundo, que sigue siendo objeto de reflexión y debate en el ámbito teológico y filosófico. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es crucial porque introduce el mal en el mundo perfecto que Dios había creado. Aquí, el mal no es solo un concepto abstracto, sino una realidad vivida que trae consigo el sufrimiento, la vergüenza y la separación de Dios. Si nos adentramos un poco más en las Escrituras, encontramos otra narrativa que trata sobre el origen del mal. En el libro de Isaías y en Ezequiel, estos textos bíblicos abordan la caída de Lucifer, un ángel creado por Dios que era perfecto en todos sus caminos hasta que se encontró iniquidad en él. Lucifer, deslumbrado por su propia belleza y esplendor, comienza a albergar orgullo y ambición, deseando ascender y ser igual o más que Dios. Esta soberbia lleva a su caída y transformación en Satanás, el adversario. En este contexto, el mal se origina antes de la creación del hombre, en el corazón de un ser celestial que por su libre albedrío elige rebelarse contra su creador. Lo interesante de estas historias es cómo el libre albedrío juega un papel crucial. Tanto ángeles como humanos fueron creados con la capacidad de elegir, lo que incluye la posibilidad de elegir el mal. Esta capacidad de elección parece ser un componente esencial de la naturaleza del ser creado por Dios para tener una relación amorosa con Él, lo que necesariamente implica la libertad de elegir no amar, no obedecer. A medida que avanzamos en el texto bíblico, encontramos que el mal no solo afecta a los que lo practican, sino que tiene consecuencias para toda la creación. El mal introduce el caos en el orden establecido por Dios. Por ejemplo, después de la caída de Adán y Eva, vemos cómo Caín, movido por celos e ira, mata a su hermano Abel. Este acto de violencia marca el comienzo de una serie de eventos trágicos que muestran cómo el mal se propaga y afecta a generaciones.
Cada historia en la Biblia que involucra el mal, ya sea en forma de violencia, injusticia, idolatría o rebelión, sirve como un espejo que refleja las luchas internas y externas de la humanidad a lo largo de los siglos. La narrativa bíblica no solo muestra el origen del mal, sino también su persistencia a lo largo del tiempo y su impacto en las relaciones humanas y con lo divino. En nuestra exploración de los relatos bíblicos, nos adentramos en el vasto tema del libre albedrío, un concepto central en la teología cristiana que implica la capacidad de elegir entre diferentes opciones de manera libre y consciente. Según la Biblia, Dios creó al hombre con libre albedrío, otorgándole la responsabilidad y la libertad de tomar sus propias decisiones. Comenzamos con el libro de Génesis, en el jardín del Edén, donde Adán y Eva se enfrentan a su primera elección crítica. Dios les da una instrucción clara, pero tienen la libertad de obedecer o desobedecer. Su decisión de comer del árbol prohibido es un acto de libre albedrío que lleva a consecuencias significativas para toda la humanidad, introduciendo el pecado y la muerte en el mundo. Avanzando en el tiempo, encontramos a Moisés y los israelitas en el monte Sinaí. Dios les entrega los 10 mandamientos, un código moral que deben seguir. Aquí, Dios pone delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y les insta a elegir la vida. Esto subraya las bendiciones asociadas con la elección de seguir sus mandamientos y las consecuencias de desobedecer. El tema del libre albedrío no se limita al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, vemos a Jesús ofreciendo a menudo elecciones a las personas a las que enseña. Un ejemplo claro es el joven rico, que pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dice que venda todo lo que tiene, y le sigue. Aquí, el joven rico tiene la libertad de elegir entre su riqueza terrenal y seguir a Jesús para obtener un tesoro en el cielo. Otro aspecto fascinante del libre albedrío en la Biblia es cómo se relaciona con la predestinación, un tema que ha sido debatido extensamente en la teología cristiana. Algunos pasajes parecen sugerir un plan divino predeterminado, pero esto no anula el libre albedrío, sino que funciona en conjunto con las decisiones libres de las personas para cumplir los propósitos más amplios de Dios. En la parábola del sembrador, Jesús describe cómo la palabra de Dios es sembrada en diferentes tipos de terreno, representando las variadas respuestas de los corazones de las personas. Esto ilustra la esencia del libre albedrío y las difíciles decisiones que a menudo implica. Esta parábola no solo destaca la soberanía de Dios en enviar su mensaje, sino también la responsabilidad personal en la respuesta a ese mensaje. Mientras reflexionamos sobre el poder del libre albedrío y la soberanía de Dios, es importante recordar que aunque enfrentamos decisiones difíciles en nuestra vida, no estamos solos en este viaje. En momentos de incertidumbre o dificultad, la fe en Dios se convierte en nuestra ancla, ofreciéndonos la fortaleza y la guía que necesitamos para elegir el camino correcto. Recordemos las palabras de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios que te sostiene con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. En cada elección, grande o pequeña, Dios está con nosotros. ¡Qué mensaje tan inspirador! Invita a la reflexión y alienta a fortalecer la fe en momentos difíciles. La idea de suscribirse al canal y compartir el video con otros es una excelente manera de difundir esperanza y sabiduría. Espero que este mensaje continúe inspirando a quienes lo escuchen y que cada persona encuentre consuelo y orientación en su camino de fe. Que Dios siga guiándolos y bendiciéndolos en cada paso del camino. Hasta la próxima. Las inundaciones en Dubái representan más que un desastre natural, son un recordatorio vívido de la interconexión entre la humanidad, la naturaleza y lo divino. Este evento sin precedentes nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente, nuestra dependencia de la tecnología y nuestra comprensión de lo trascendente. A medida que nos enfrentamos a las consecuencias de nuestra búsqueda de progreso y desarrollo, es crucial recordar la importancia de la humildad, la precaución y el respeto por el equilibrio natural del mundo. Las inundaciones en Dubái nos instan a reconsiderar nuestras prioridades y a buscar una mayor armonía con la naturaleza y con lo divino. En última instancia, este desastre nos ofrece la oportunidad de aprender y crecer como individuos y como sociedad.
nos desafía a encontrar un equilibrio entre el avance tecnológico y la preservación del medio ambiente y nos recuerda la importancia de la unidad y la resiliencia en tiempos de adversidad. Al mirar hacia el futuro, debemos abordar los desafíos ambientales con sabiduría y compasión, reconociendo nuestra responsabilidad compartida de proteger y preservar nuestro planeta para las generaciones futuras. Las inundaciones en Dubái son un llamado de atención para todos nosotros, recordándonos que, en última instancia, somos custodios de la tierra y que nuestro destino está entrelazado con el de toda la creación. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.